me decía bueno, que había, a mí lo que me gustaba es el hombre que había peleado en la guerra, o sea, para un niño hablar con un hombre que ha sido un combatiente, o sea, era una historia interesante. Yo no podía dilucidar muy bien de qué bando él estaba. Claro, en el tiempo, cuando yo me digo, bueno, si el hombre era un guerrillero, tenía que haber peleado con la República y a veces desencantado. Y estando en Cuba, bueno, pues no, era un guerrillero de la República. Y con boina. Y con boina además. Sí. Bueno, no, hay una realidad. Vamos a ver esto, porque en esto, y creo que Guillermo lo puede corroborar, porque seguro que sabe más de esto, ¿no? Pero digamos que la República nace en contraposición a una monarquía. Y en la República había de izquierda y de derecha. Exacto. Y bueno, entonces, la escuela republicana. claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al haber el levantamiento, y yo conozco gente que les agarró, no siendo comunista, les agarró el servicio militar. Ajá. En zona republicana, incluso este señor que ya murió, que Tiene un fue nombre, perdón, se llama adhesión geográfica. adhesión geográfica. Pero uno estaba en un bando porque le había tocado. Y al revés también. Y al revés también. Entonces, ¿qué ocurre? Que este señor, que después fue aquí un constructor muy famoso, que tenía la construcción, es alcalde, él cae en la guardia de Azaña. Y entonces tiene que salir hasta y cruzar los Pirineos y caer allí y tal, y regresar a España le costó Dios y ayuda hasta que por fin lo declararon afecto al régimen. ¿Verdad? Incluso las palabras son las mismas, afecto al régimen. Y entonces él decía, yo comunista no, pero y muchos que se encontraron como licenciados del ejército republicano tuvieron que salir corriendo y se fueron a América, y muchos cayeron en Cuba. Y a lo mejor no eran comunistas o tenían otro pensamiento más de izquierda, pero no radical. Y entonces, Exacto. claro, ahí también está el batiburrillo. Aquí de todas formas hay una cosa que yo no sé, como entiendo que Armando, por cierto, una cosa que quería preguntarle, me ha parecido entender que este libro lo escribió hace 25 años. 23, 24, 25 años, más o menos. Todo entero. Sí. En el año 92 lo firmé. Y yo saqué este libro y saqué la tabla que se publicó acá en el 2008 y saqué para la jugada también, es decir que mi historia como escritor, que es otra, como él dice, el escritor es escritor, se te publique o no, pero mi historia de publicar ha sido tortuosa y ha sido difícil, y este es el último libro de los que yo saqué clandestinamente de Cuba en ser publicado. O sea, ¿qué haces físicamente o te lo llevaron después? No, yo me lo llevé. Y lo sacó ella. Daimís, lo envolvimos ahora decimos nylon, por el plástico. Entonces, en el bote que nosotros íbamos hacia el barco que íbamos a decomisar, nosotros éramos decomisadores de barcos. Entonces, el bote se hunde. Entonces, hombre, yo sé nadar para sostenerme, pero ella ha sido nadadora y en fin, ella fue la que cargó con la mochila y la que sacó aquello. Conmigo lo hubiera soltado. Por cierto, cuando me hundo, si alguien va en un barco conmigo, mejor lo que hace es bajarse. Sí, no. Cuando, mire, si no estoy hablando, Cada vez que te embarques, eso va a fracaso total. Si no te hundes, te tiroteas. Soy un marinero frustrado. Entonces, en esa flotilla que yo iba a Cuba, que se hundió, yo estaba bajo no se valor. suele hundir cuando sale, pero no cuando va. Yo llevaba en una mochilita, yo no era todavía asilado político, ni era residente, estaba bajo un parol, bajo parada. Y entonces yo tenía unos documentos que era lo que me acreditaba de que yo estaba en trámites para... Y entonces cuando se hunde el barco Genga, que es un barco grande y lleno de cucarachas, pues, un barco increíble, pues ¿Se ahogaron las cucarachas? yo no sé, pero se hundió aquello enseguida. En menos, yo nunca he visto un barco que se hunda tan rápido como... ¿Pero qué hiciste? Yo no sé, no, hay gente que dice que lo habían... que la habían... Sí, hay gente que dice eso. Hablando con marineros como Pero para cobrar el seguro, alguna cosa. puede haber sido eso o... Es que hay muchos barcos de Miami que sorprendentemente se incendia y se hunde. Oye, los dos tripulantes norteamericanos, seguro, los dos tripulantes norteamericanos tenían una cara esa del bajo fondo anglosajón increíble. Entonces yo iba con esa, cuando aquello se hunde, yo sé nadar poco, ¿verdad? La mochila que la tiré.
la tiré al agua. Y lo mismo que hubiese hecho con esto si no llega a estar ella. Con tan buena suerte, porque tengo suerte, gracias a Dios, cuando llego a Cayo Hueso, unos cubanos que estaban turisteando vieron aquellas cosas flotando y recogieron algunas. Y entre ellas estaba mi mochila con documentos y todo. Sí, sí. Eso sí fue suerte. Sí, no, ya te digo, creo que tengo suerte. Yo he sobrevivido la palabra cuántas veces, ¿no? Si tienes suerte, entonces ¿qué me hizo pensando en mi cabeza? Si me das miedo de... A mí también miedo. Sí, una cosa que quería preguntarle así Ahora, un poco al hilo de como estaba hablando un poco de la historia y tal, el otro día oí en la televisión aquí en España, donde vivo, como los anglosajones en general, ¿no? Su mentalidad y esto, tienen una serie de años para desclasificar documentos y demás, que al hilo del asesinato de Kennedy, del 50 aniversario, que en el 2017 desclasifican un montón de documentos, mucho más allá de la famosa comisión Warren, esa que hay gente que dice que no hay más que desclasificar, ¿no? Entonces, mi pregunta viene al hilo de si ya se sabe todo de lo de Bahía Cochino o nos queda algo por saber. Pues yo he estado en Cuba y estuve en la Bahía Cochino, inicialmente como turista, no Claro. eso, y estuve allí, lo vi aquello, y porque todavía hay allí casamatas de esta de defensa y todo eso, abandonada evidentemente, vamos, Sí. y soldados, eso, Yo lo vi. pues están allí las casamatas. Bueno, aquí en España todavía hay algunos sitios que creo que hay alguna casamata, incluso de la guerra civil todavía. Sí, por Sí, Eso tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, no es casamata, tiene otro Búnker, nombre. Búnker o algo de eso. Trincheras, Entonces quiero decir, casamatas. ¿hay otra sorpresa que no debemos o ya está todo dicho? Yo creo que sí, que pueden haber, a cada rato sale algo. La persona que más documentó eso y que fue mi amigo y que dedicó toda su vida ya de los últimos años a investigar, creo que publicó como 17 libros sobre el tema de Cuba, es Enrique Rosso, historiador, que es además el padre de la congresista Ileana Rosletti, él es el padre, ambos son de Cienfuegos, de la ciudad de nosotros, Ileana nació ahí. Enrique, hablando con Enrique, él me decía siempre que debían salir más cosas, porque él estuvo investigando la biblioteca del Congreso, es decir, él se ha metido y con una posición de privilegio, porque siendo hija de una congresista le han dado acceso a mucha documentación, pero me decía que sí, que eso es una historia muy oscura, hay mucha tela por donde cortar. Hay una frase famosa entre los círculos anticastristas y de inteligencia que dice que bueno, esto es una operación de la administración anterior de Eisenhower y que hereda Kennedy. Y Kennedy dice, bueno, ¿qué es lo que quieren esta gente? Irse a Cuba a pelear, suéltalos ahí, suéltalos en la playa y ya salimos de eso. Eso es una frase muy famosa. De hecho, si tú ves un poco la... Eso es lo que hizo al final. Sí, porque eso está. Son hechos. Son hechos. Facts are facts, entonces americanos. Exacto, son hechos, exacto. Pero bueno, de verdad, tuvo vamos a decir, de fecatez de decirlo, sí, ¿no? Sí, que él podía haberlo detenido, ¿no? Porque eso era que sabía que se estaba... Sí, bueno, ya si no lo... Exacto, si no lo hace completo, bueno, entonces no lo dejes ir. Podría hacerlo perfectamente, claro. Eso no se puede hacer a... Y además, Rivero sabe esto que... Es como la invasión de Normandía. Te pones... Eso es otra cosa. Mandas 5.000 barcos, no mandas Pero 250. fíjate, en España, no sé si sabe Armando, supongo que porque veo que ha leído mucha historia de España. En España hubo nuestra bahía de Cochino. No tanto como... Lo que pasa es que nuestra bahía de Cochino no fue por mar, sino que fue por los Pirineos. Ah, En España, ya acaba de guerra civil, no sé exactamente a Maquis, pero entraron una invasión de gente, además bastante soldados, o sea, bastante fuerzas,
por los Pirineos. Hubo ahí una pequeña escaramuza militar, no sé exactamente tal. Hay varios libros, vamos, no hace mucho sacaron. Sí, entraron por el lado francés de Valle de Arán. Sí, y entonces, claro, a ellos no había ninguna, aunque lo financiara, que seguro lo financiaba alguien, porque las armas no va uno a comprarlas. La guerra es lo más caro que hay. Efectivamente. Resulta que yo sepa, no había ningún país formalmente, yo creo que con China pasa igual, formalmente no había ningún país detrás, formalmente, ¿no? Formalmente. Sí, mira, y esto que Rivero sabe lo que voy a decir. El desembarco por Bahía de Cochino es una locura total. Ahí lo que hay es una sierra, que eso es como para que sobreviviera a los tiros, después lo venían los cocodrilos de la sierra. El plan original de la época de Eisenhower era desembarcar por Trinidad. Que eso tenía lógica porque todas las ciudades están en la montaña. Sí, porque Valle de Cochino está, digamos, en la parte jamaicana, o sea, está en la parte de abajo. Al sur, ¿dónde está? Trinidad está al sur también, está también al sur, pero está cerca está cerca de la cordillera de Escambray. Y ¿sabes? Para crear un cuerpo guerrillero es mucho más fácil. Si tomaban Trinidad ya podían coger el Escambray. Pero vamos a suponer que tomaran allí, que de hecho inicialmente tomaron. De entrada barrieron el pelotón 339 de Cienfuegos, se lo bailaron completo los exiliados. Mientras que tuvieron municiones, estuvieron peleando. Cuando se acabaron las municiones ya los cogieron en la... Entonces, pero suponiendo que hubiesen logrado mantener la cabeza de playa, que era la intención original, ¿cómo aguantar ahí? Si ahí lo que hay, ahí no hay nada. Nada para esconderse, ni nada para... Eso es una playa, como dicen, como Normandía, ¿vale? Eso... El tema es que había varias oleadas, porque, vamos, un primo mío desembarcó en Valle de Cochino, y el otro iba en unos B-26, sí, claro. que a mitad de camino lo desviaron a Nicaragua. Pues, igual, y era de Nicaragua, cargaban en Nicaragua para ir a bombardear Puerto Cabeza. De Puerto Cabeza, eso es una locura, con la gasolina justa. Si tirar 3 bombas y regresar a cargar gasolina, eso es una cosa... Sí, mi primo llegó planeando. Si era como llegaban, casi pero también